buenos días, queridos amigos y amigas de la Luz de la Restauración. Bienvenidos a esta transmisión matutina en la continuación de los análisis de los discursos de la Conferencia General. Hoy estaremos en la mesa, como pueden ver, hermano Juan Ángel Alvaradejo y el hermano Víctor Morales. Buenos días. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Bien, pues el día de hoy tenemos este discurso del elder Craig Christensen. No puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Pero antes de ver las preliminares de este mensaje, presentar al elder Craig Christensen. ¿Usted, hermano Alvaradejo, lo conoció? Sí, sí. Él fue miembro de la presidencia en México, fue presidente de misión o algo así. Fue presidente de misión en la Ciudad de México y presidente del área también. Sí, ¿verdad? También. Sí, yo lo veía, él es muy alto. Ajá. Y yo me imaginaba a Nefi así como a él, con el corte, así grandote, fuerte. Que en mi imaginación veía yo a Nefi ahí. Sí. ¿Cómo ves? Pues bueno, miren, voy a poner en pantalla, vamos a conocerlo un poquito más. Dice la página oficial de la iglesia, por aquí lo estoy compartiendo, en su ficha biográfica, nos dice que el elder Christensen es autoridad general desde el 2002. Sí. Es un viejo lobo de mar. Totalmente. De hecho, si recuerdan, mira, este está en inglés, déjame busco en español. Si recuerdan, él fue uno de los 7 presidentes de los 70. Así es. Aquí está. Entonces, él tiene sirviendo ahí 18 más 3, 21 años. 21 años. Sí. Yo lo hacía en alguna de las oportunidades ya en el quórum de los 12. Fíjese que yo también, cuando vi que era uno de los 7 presidentes, pensé que él podría llegar a ser uno de los 12 porque particularmente me gusta mucho su estilo y sus discursos. Entonces, si se tratara de votaciones, yo lo hubiera candidateado. Muy bueno, hoy está muy... Dice la ficha biográfica de él que nació el 18 de marzo del 56. Dice que nació en Salt Lake City. Se casó con Debbie Jones en marzo del 78 y tienen 4 hijos. Se graduó de la Universidad de Brigham Young, con una licenciatura en contabilidad. Obtuvo una maestría en administración de empresas de la Universidad de Washington. Durante años ha sido profesor visitante de cursos de negocios y de religión en varias universidades, entre ellas la Universidad Brigham Young. También fue llamado como autoridad general cuando servía como 70 de área del quinto quórum de los 70. Otros llamamientos destacados en la iglesia incluyen los siguientes: misionero de tiempo completo en la misión de Chile, Santiago Sur, presidente de la misión de la Ciudad de México, consejero de una presidencia de rama en el Centro de Capacitación Misional de Provo y obispo. En cuanto a su vida profesional, fíjese, viene aquí un poquito más largo. Dice que sirvió como miembro de la presidencia de los 70. Revuelven las cosas, ¿eh? Sí, Sirvió, este apartado debería estar en el anterior. Dice, sirvió en la presidencia de los 70 de 2012 a 2018. Ahí es donde tuvo su chance. Así es, ahí mero. Es que es vida profesional, ¿sabes por qué? Porque ahí ya se separa él de las actividades, digamos, profesionales propias, remuneradas, pero aquí ya son de tiempo completo, ya como autoridad general. Ya, ok. Entonces, por eso hacen esa división. Sí. Sí, bien. Pues bueno, entonces sirvió en la presidencia de los 70 con responsabilidades de supervisión en diversas áreas de la iglesia. En el 2018 fue llamado como presidente recientemente del área Utah. Después de 6 años de supervisar la obra en el área Utah, fue llamado en 2021 como presidente del área Sudamérica Sur. Anteriormente sirvió como presidente del área México Sur de 2003 a 2007 mientras vivía en la Ciudad de México. También prestó servicio en diversos departamentos y asignaciones en las oficinas generales de la iglesia, entre ellas como director de departamento del sacerdocio y la familia.
Sus actividades comerciales incluyen trabajar por cuenta propia en la industria de venta de automóviles, de seguros y de desarrollos inmobiliarios, y como ejecutivo en varias compañías privadas y en una empresa internacional de contabilidad y consultoría con sede en San Francisco, California. Pues ahí está, este es el Hildur Christensen. ¿Qué impresiones les tienen? Pues eso, yo al verlo conocido personalmente, es un tipo de mucha personalidad, habla el español perfectamente, y su visión de desarrollar la obra. Fueron épocas de mucho movimiento cuando él fue presidente del área. Mucha comunicación, mucho movimiento. Es muy hábil, pues, tiene habilidades. Y además transmite su testimonio y luego como está grandote, pues si no le obedeces te impresiona. Y se ve que, bueno, no lo conozco, pero donde yo lo veo, su sola presencia advierto que impone. Sí. Tiene todo el perfil para un apóstol, ¿no? Sí. El perfil y la experiencia en el liderazgo en la iglesia, impresionante. Sí. Bueno, pues no podríamos descartarlo, ¿no? En el futuro. ¿Cuántos años tiene? Habría que ver cuántos años tiene, ¿no? Sí, nació en 1956. Sí, tiene 67. Le quedan 2, 3 añitos ahí, ¿no, hermano Alvardejo, en el quórum? Le quedan 3. Sí. Porque es 70 hasta que llegan los 70. Oiga, ¿y los que son 69 y medio? Eso no, esos siempre están atorados ahí. En cualquier momento te relevan después de entre 5 y 7 años de servicio. Sí. Ok. Pues bueno, pues ahí está. El mensaje es este. Se intitula No puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Tomado de una de las escrituras del libro de Mormón. Y bueno, ¿qué impresiones generales tienen sobre este discurso? Yo veo un enfoque que yo nunca antes había visto acerca del gozo. Como que cuando se habla de que pues, nacimos para tener gozo, lo relacionamos con algo mucho más temporal. Y él amplía la visión del gozo con una amplitud eterna. Y a mí es lo que más me destacó, lo que él enseñó en este discurso. Víctor. A veces intercambiamos los términos gozo, alegría, felicidad, placer, pero él da un concepto de gozo, como dice hermano Alvaradejo, muy interesante, en donde dice que realmente el gozo completo no lo vamos a tener en esta vida, sino hasta después de esta vida. Y sin embargo dice que podemos tener durante esta vida, no recuerdo la palabra que utiliza, seguro la vamos a ver más tarde, pero así como algunas pinceladas de gozo mientras estamos en esta vida. Y eso me hizo pensar, entonces el gozo no es permanente mientras estemos aquí, no puede ser permanente. Quizás lo sería para algunos, ¿no? Incluso no sé si para Jesucristo fue un estado permanente el tener gozo en esta tierra, porque también pasó aflicciones. Entonces, de alguna manera, como que las aflicciones son contrarias al gozo, o al menos como las tomemos, ¿no? En lo personal, no me tomo las aflicciones con mucho gozo. No sé si algunas personas, sí, ¿no? Que tengan más refinado su espíritu. Pero ese es mi punto, ¿no? Que el gozo parece que no es algo que podemos tener permanentemente mientras estemos en la tierra, pero puede llegar a ser permanente más allá de esta vida. Y como lo vamos a ver también, y fue de lo que me llamó la atención, que él relaciona mucho el gozo con el arrepentimiento. Y esta frase del título del discurso, pues hace referencia a eso, ¿no? Es cuando Alma está explicando, me parece que a uno de sus hijos, de la experiencia que tuvo muchos años atrás, cuando él recibió un testimonio del Evangelio y cuando fue perdonado por sus pecados. Entonces, está muy relacionado con el arrepentimiento. Ahora la pregunta es,
necesitamos pecar para poder tener gozo. Es decir, necesitamos pecar para poder pasar por un proceso de arrepentimiento y tener gozo, o se puede encontrar gozo sin haber pasado por ese proceso. Ahí se las dejo de tarea. No, el tema que planteas es por demás interesante, porque yo advierto personalmente que mucho de la retórica dentro de la iglesia es obediencia pura, obediencia, obediencia, obediencia. Y pareciera que descartáramos el arrepentimiento. Y al descartar el arrepentimiento, porque somos muy obedientes, pues quizás inconscientemente dejamos de lado la expiación de Jesucristo. Entonces, es un excelente tema el que tú planteas y a mí me llama por demás la atención, porque pongámoslo en perspectiva, ¿no? ¿Cómo es que se percibía la salvación antes de la restauración, ¿no? Estaban los universalistas que pensaban que la salvación venía por medio de la gracia de Jesucristo y que todos iban a ser salvos, ¿sí? Por el solo hecho de ser hijos de Dios, que Dios era tan bueno y misericordioso que iba a salvar a todos porque Él nos amaba a todos. O estaba una corriente más radical, más ortodoxa, donde decía no, que era necesario que se obedecieran los mandamientos para obtener la salvación. Luego José Smith restaura algunas verdades y está este famoso versículo que está ahí en el libro de Mormón, ¿no? Que somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. Y ahí establece quizás un equilibrio entre ambas corrientes, esta verdad restaurada. Pero tienes razón, o sea, ¿es necesario pecar para sentir gozo? En mi opinión, sí. Sí, y hay una de las parábolas que hace referencia aquí el Elder Christensen acerca de la oveja perdida. Bueno, menciona 3 parábolas. No entra mucho en detalle en ellas, pero menciona o hace referencia a 3 parábolas. Y en relación con esto, al de la oveja perdida, en donde dice quién si pierde una oveja no deja a las otras 99 en el desierto para ir a buscarla. Y luego la frase famosa de es mayor el gozo por un alma que se arrepiente que por las demás. Y hace unos días estaba leyendo, no recuerdo si fue en el manual de Ven Sígueme, porque justo la semana pasada nos tocó ver estas parábolas en Lucas 15, en donde dice, bueno, pero no es que de cada 100 solamente uno cometa pecados y los otros 99 no necesiten arrepentimiento, ¿no? Todos somos. Realmente los 100, de 100 necesitamos arrepentirnos en mayor o menor medida, pero todos estamos en esa categoría de la oveja perdida en algún momento. Sí, todos somos la oveja perdida, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir introduciéndonos en el tema, pero antes de esto saludamos a nuestros hermanos que tienen a bien dejarnos sus saludos y sus buenos comentarios por aquí. Los voy pasando en pantalla, muchas gracias. La hermana Luisana Espinal, qué bueno que pasen el video desde temprano. Es mejor temprano. Bueno, siempre estamos a las 8 de la mañana, hermana, siempre, siempre, completamente en vivo, de lunes a viernes. El hermano Karim desde Temuco, Chile, muchas gracias, qué agrado escucharle, dice. María Esther, muchas gracias por sus saludos. Pati Pinto, buenos días, qué gran discurso, muy esperanzador. Gracias por lo que hacen, no se imaginan lo que nos fortalecen estos análisis. Gracias, hermana Pati. Ramiro, una gran bendición poder estar conectados en directo desde 33, Uruguay. Saludo hasta Uruguay. Isabel Hurtado desde Lima, muchas gracias por ministrarnos diariamente, es un placer, hermana. Alfonso, gracias por sus saludos. Américo La Rosa, nuevamente conectados desde Maldonado, Uruguay. Fíjate que últimamente, hermano Alvardejo, hay más personas que nos saludan desde Uruguay, antes eran pocos. Y ahora se ha extendido muy bien. Sí. De hecho, pues agradecer a todos nuestros hermanos que se han venido uniendo a nuestro canal, que llegamos, creo que esta semana o la pasada, no estoy seguro, a los 14,500 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Fíjate, te reviene. Mira, la hermana Rebeca, que también está en La Valleja, Uruguay. Sur Minas, La Valleja, Uruguay. Él dice, es presidente de área ya ahorita. El Elder Christensen, buenos días desde Orizaba, Veracruz. El hermano Alfonso
Aquí se está saludando entre ellos. La hermana Torrelio, María Inés, desde Caborca, Sonora. ¿Usted fue misionero ahí, hermano Alvardejo, en Caborca? Ahí es, claro que sí. Ahí Caborca. Mónica Paredes, esperando para entrar al punto y al final entre tarde. Entré tarde. Águila Medina, saludos cordiales desde Cuautla, Morelos, su paisana. Aguas, ahí está la pura mata. Indiana Mendieta, bien, bienvenida, muchas gracias. Clara plantea la pregunta, ¿no cree que por muy obediente que alguien sea, aún así siempre hay algo de qué arrepentirse? Totalmente de acuerdo. Ángeles Estrella, gracias desde Michoacán, saludos hasta Michoacán. Marta, al arrepentirme y sentir el perdón de Dios en ese momento, siento gozo. Verónica, buenos días desde Sacramento, California. Larry Gallardo, ¿se escuchan con eco? ¿Los tres o especialmente alguien, hermana? A ver si nos quiere decir. Aura Meneses, muy buenos días a todos. También la hermana Mogollón desde Venezuela. La hermana Brenda Ruiz dice, gracias por sus testimonios y apacibles voces que tocan con agrado y alegría mi testimonio y lo fortalecen. Muy bien, pues ahí están sus saludos, hermanos. Muchas gracias. Por aquí voy pasando algunos adicionales. Y bueno, pues y ya sin mayores preámbulos, nos vamos entonces a el video mismo del discurso para ver la primera parte y regresamos para el análisis. Me parece bien. Nada más lo pongo por aquí. Throughout his mortal ministry, the Savior showed great compassion for all of El Salvador God's. mostró gran compasión por todos los hijos de Dios a lo largo de su ministerio terrenal, especialmente por aquellos que estaban sufriendo o se habían apartado. Cuando los fariseos lo criticaron por relacionarse con pecadores y por comer con ellos, la respuesta de Jesús fue enseñar 3 parábolas muy conocidas. En cada una de esas parábolas hizo hincapié en la importancia de buscar a los que se habían desviado y en el gozo que se siente cuando regresan. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida dijo, habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mi deseo el día de hoy es el fortalecer la conexión entre el gozo y el arrepentimiento, especialmente el gozo que resulta de nuestro arrepentimiento y los sentimientos de gozo que recibimos al invitar a otras personas a que vengan a Cristo y recibir su sacrificio expiatorio en sus vidas. En las Escrituras, la palabra gozo significa mucho más que breves momentos de satisfacción o incluso sentimientos de felicidad. El gozo en este contexto es un atributo divino que tendremos en su plenitud cuando regresemos a morar en la presencia de Dios. Es más profundo, edificante y perdurable, y cambia más la vida que cualquier placer o comodidad que este mundo pueda ofrecer. Fuimos creados para tener gozo. Es el destino previsto para nosotros como hijos de un amoroso Padre Celestial. Él desea compartir su gozo con nosotros. El profeta Ley enseñó que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos gozo, ya que vivimos en un mundo caído. El gozo duradero o el gozo eterno a menudo parece ser inalcanzable, pero Ley en el siguiente versículo continúa explicando que el Mesías vino a fin de redimirnos de la caída. La redención llevada a cabo por el Salvador Jesucristo y a través de él hace posible el gozo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, de nuevas de gran gozo, y es el medio por el cual todos pueden experimentar paz y ocasiones de gozo en esta vida y recibir una plenitud de gozo en la vida venidera. El gozo del que hablamos es un don para los fieles, pero tiene un precio. El gozo no es barato ni se otorga fácilmente. Más bien se compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Si realmente entendiéramos el valor del gozo verdadero y divino, no dudaríamos en sacrificar cualquier posesión mundana ni en hacer los cambios necesarios para recibirla. Un rey poderoso pero humilde del Libro de Mormón entendió esto. Él preguntó, ¿qué haré para nacer de Dios? Desarraigándome de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo. He aquí, dijo él, daré cuanto creo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo.
Como respuesta a la pregunta del rey, el misionero Aarón dijo: si tú deseas esto, arrodíllate delante de Dios y arrepiéntete de todos tus pecados. El arrepentimiento es el camino hacia el gozo, porque es el camino que conduce al Salvador Jesucristo. Bien, esta es la primera parte del discurso, el primer segmento que él intitula Existimos para que tengamos gozo, después de una breve introducción. Comentarios. La visión acá del gozo y el análisis previo que estábamos haciendo, realmente es mucho más amplio que lo que se pensó o que hemos pensado acerca de que el gozo viene cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y que tal vez necesitaríamos pecar para sentir gozo. Y no es una preocupación el pecar para sentir gozo. ¿Por qué? Porque el gozo viene cuando en nuestro estado caído desarrollamos una visión amplia al caminar por la senda de los convenios de lo que es el plan de salvación, de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Si sabemos de dónde venimos, sabemos que somos de la escala baja de las inteligencias. Recuerden aquella gráfica, ¿no? Que no somos tal vez de las más, la gran mayoría que estamos en esta vida, estamos en la escala más hacia abajo de las inteligencias. Entonces, saber de dónde venimos, con un potencial no tan amplio como las nobles y grandes o el más inteligente de todos, y estar en esta vida con un cuerpo, oye, ya es una causa de gozo, porque podíamos haber estado entre la otra tercera parte, ¿verdad? Y entonces ya tuvimos el gozo de tener un cuerpo espiritual en la presencia de Dios, conocerlo a Él, al Salvador, interrelacionarnos entre nosotros y venir a esta tierra sabiendo que nuestra expectativa de lograrlo solos, pues no era alcanzable. Entonces, simplemente por darnos cuenta de quiénes éramos y que hemos llegado hasta este punto, nos debe producir gozo. Amén de las dificultades o problemáticas que enfrentemos aquí. Y al mirar hacia adelante, que por la sangre expiatoria de Jesucristo podemos llegar a ser como Él, pues está barato. ¿Por qué? Porque para sentir gozo no necesitamos no pecar. Nada más necesitamos aplicar la parábola del siervo inútil. Esa me encantó porque me califico re bien. Porque esta del siervo inútil dice, es muy larga, pero al final dice, así también vosotros, está en Lucas 17, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Y en el caso nuestro, lo que debemos hacer es la medida de nuestra creación y todo lo demás que nos falta, no tenemos que arrepentirnos, porque eso ya lo pagó Jesucristo. Entonces, con esa perspectiva, como lo mencionaba Chava, de dónde venimos, cómo estamos aquí, para dónde vamos, al entenderlo intrínsecamente trae gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de todo lo que traemos como carga natural, se puede transformar en una cosa eterna, maravillosa y de gran gozo. Hermano Verdejo, es interesante lo que usted plantea, porque la tesis que trae sobre la mesa es un tanto diferente a lo que plantea el discurso. Claro. Porque el discurso sí parte de la base de, por ejemplo, en esta escritura que cita ahí, ¿no? Que es, me parece que es el rey Lamoni el que hace esta pregunta. Así es. ¿Qué haré para nacer de Dios? Desarraigando en mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que se llene de gozo. Es decir, una persona, un rey a quien se le predica el evangelio y se da cuenta de su condición, que está en una condición de iniquidad, de pecado, y dice, bueno,
¿qué necesito? Voy a dar hasta mi reino a fin de recibir este gran gozo. Claro. Y entonces le dice Aarón, ¿no? Dice, si deseas esto, arrodíllate y arrepiente de todos tus pecados. Más atrás, el elder Christensen plantea esta parte, ¿no? Que a mí personalmente me encanta. Dice que el gozo no es barato ni se otorga, sino que se compra con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Le pagó a la justicia, compró nuestra deuda. ¿Cuál deuda? La deuda cometida por nosotros a causa de nuestros pecados. Entonces, Él compra la deuda, la paga, y a causa de eso, Él se llena de gozo y nosotros podemos ser llenos de gozo. Entonces, creo yo que sí, sí incluye la condición de que sí erramos y caemos y pecamos en el nivel que guste, pero no solamente por la condición de saber dónde estamos y hacia dónde vamos, sino que sí, desde luego, incluye, y es más, el plan de Dios era que, lo hemos dicho aquí, yo citando el elder Lynn G. Robbins, el plan A del Señor no es no es la obediencia, es el arrepentimiento, ¿no? El plan del Señor es el arrepentimiento, porque solo de esa manera podría hacerse efectivo la expiación de Jesucristo. Claro, tal vez no me expliqué bien, chava. Lo que Fox quiso decir fue... Lo que Fox quiso decir es que llegamos a esta tierra con una perspectiva sin alcance, o sea, ya sumidos hasta el gorro en el pecado, porque somos hombres naturales, o sea, ya estamos así. No es una necesidad pecar porque ya estamos sumergidos en eso, ¿no? Nacemos porque somos hombres caídos en este estado de probación, ¿no? Sí, pero eso está pagado en automático para todos. Pero estamos caídos y nos da gozo saber que está pagado. Y no solo nuestros pecados de la ley menor, o sea, la medida de nuestra creación, sino todo lo que faltaría, porque para llegar hasta la presencia de Dios tienes que cumplir con toda la justicia, toda. Pero la gracia de Jesucristo es que nos puso una leycita de todo lo que tenemos que hacer. Nos dijo, bueno, como yo ya pagué todo, ahora yo te voy a poner una medida a tu tamaño. Entonces, por eso es lo que yo digo, que en un momento dado, después de hacer cuanto podamos, todavía somos siervos inútiles, porque si nos soltara ahí y quitara su sacrificio expiatorio, no llegaríamos jamás. Entonces, lo que yo trato de dimensionar es que lo que se pide de nosotros es poquito comparado con todo lo que tendríamos que hacer para cubrir toda la justicia, toda la ley. Entonces, en esa posición ya estamos. O sea, no es una necesidad el pecar, sino que debido a nuestra posición desde antes como inteligencias, nos faltaba capacidad para hacerlo, pero en este plan maravilloso, glorioso, eterno de la expiación, nos abre una puerta eficaz poniéndonos una medida a nuestro tamaño. Bien, gracias, hermano Verdejo. Víctor, ¿qué piensas? Yo creo que los dos tienen razón en casi todo lo que han dicho. No es cierto en todo. Lo que pasa es que es el enfoque que le demos y el enfoque que le está dando el elder Christensen. Ahí radica la diferencia de los comentarios. Porque el elder Christensen dice, quiero hablar del gozo, y lo dice más específicamente del gozo que resulta de nuestro arrepentimiento, y luego hace otro inciso, y del gozo que experimentamos al invitar a otras personas a venir a Cristo. Entonces, ahí habla de dos situaciones de gozo. Uno cuando nos arrepentimos, otro cuando invitamos a otros a venir a Cristo. Pero más adelante también dice que tenemos gozo con el mensaje del evangelio que nos da esperanza. Entonces, no es la situación pecaminosa, no es la situación de cuando estamos invitando a otros, sino el propio mensaje del evangelio que nos da esperanza. Dice que eso nos produce un gozo. Dice, es el medio por el cual todos pueden experimentar paz y ocasiones de gozo en esta vida. Es a lo que me refería al principio, ¿no? Cuando dice ocasiones de gozo en esta vida. Y
recibir una plenitud de gozo en la vida venidera. Entonces, el evangelio por sí mismo produce gozo. Y esto me recuerda que Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo, a pesar de este estado caído. Y luego me gusta la parte que dice que es un don divino y lo diferencia además con la felicidad o con algún placer momentáneo. Sin embargo, sí entro en cierto conflicto porque dice, por un lado, recibimos algunas pinceladas de gozo, algunas ocasiones de gozo durante nuestro tiempo en esta vida, pero también dice que es algo, dice, es más profundo, edificante y perdurable. Entonces está diciendo que es perdurable, pero perdurable, lo que estoy entendiendo es que no significa constante o permanente, sino que es perdurable porque lo podemos tener en parte en esta vida y luego lo tendremos en su plenitud más allá de esta vida, si es que estamos en un lugar bueno, ¿no? Digo, a lo mejor no va a aplicar para todos el tener un gozo perdurable más allá de esta vida. Pero es un don, lo pone al mismo nivel de otros dones divinos que tenemos, como es el don del albedrío, como es el don del arrepentimiento, como es el sacrificio expiatorio de Jesucristo en sí mismo, que es el más grande de todos los dones. El gozo lo pone a este nivel de un don divino y eso llama mucho mi atención. Y yo antes pensaba que podíamos distinguir entre placer y felicidad. Placer cuando hablábamos de alguna satisfacción momentánea y felicidad cuando hablábamos de algo duradero, pero aquí incluso lo distingue de la felicidad. Sí. Significa mucho más que breves momentos de satisfacción o incluso sentimientos de felicidad. Entonces yo me puse a reflexionar, ¿cuándo yo he sentido gozo? Y ciertamente no ha sido, para ser honestos y de manera muy humilde lo digo, no ha sido cuando he tenido necesidad de arrepentirme. Mi mayor gozo ha sido cuando he recibido las ordenanzas del Evangelio o cuando he visto a mi familia recibir esas ordenanzas del Evangelio. Esos son los momentos o las pinceladas que yo he tenido de gozo en esta tierra y están de manera constante en mi vida, sí, cada vez que las recuerdo. No es que viva en un éxtasis de gozo, pero cada vez que recuerdo esas experiencias, ese gozo vuelve a mi corazón y en ese sentido creo que son perdurables. Y fíjate, esto que mencionas, Víctor, acerca de que es un don, el Elder Christian se lo destaca, es un don para los fieles. ¿Sí? Y dice que tiene un precio. Sí, la fidelidad implica una obediencia, ¿no? Que es justamente el énfasis que más primordialmente le da el hermano Alvaradejo. Pero antes de eso, cuando dice que tiene un precio, antes también menciona esta parte, dice, la redención llevada a cabo por el Salvador Jesucristo y a través de él hace posible el gozo. O sea, por ejemplo, en el caso que tú estás mencionando, dices, los momentos en que yo sentí más gozo es cuando recibí las ordenanzas. ¿Qué era necesario cuando yo o mi familia, qué era necesario para que recibieran ordenanzas? Bueno, era necesario la fidelidad a ciertos mandamientos. Pero antes de esto, si seguimos la cadenita del Evangelio de arrepentimiento, es fe, arrepentimiento, bautismo. Entonces, lo que precede a las ordenanzas, a cualquier ordenanza en cualquier nivel, debe de haber un arrepentimiento para obediencia, ¿sí? El arrepentimiento es para obediencia, no es para volverlo a hacer. Me arrepiento, cambio mi vida, cambio mi forma de pensar, mi forma de hablar. Dice el presidente Nelson, ¿no? Hablando de la raíz etimológica de arrepentimiento, metanoeo, que dice, cambiamos hasta la forma en que respiramos, ¿sí? Entonces, cuando cambiamos, eso me lleva a una fidelidad completa y la fidelidad completa me permite acceder a estos convenios de los que tú estás dando cuenta. Entonces, yo aquí veo esto, Víctor, en tu ejemplo, como todo un proceso de arrepentimiento, fidelidad, convenio, que los llevó al éxtasis, por decirlo de alguna manera, al don del gozo. Sí, y tal vez no me fijo en la connotación negativa de que podemos darle al pecado y a su posterior arrepentimiento, ¿no? Quizás me estoy enfocando más ya en los resultados
de llevar una vida digna o esforzarte por llevar una digna, los resultados de llegar a esa ordenanza o culminar ese proceso de arrepentimiento con una ordenanza y la continuación de esto, ¿no? Quizás me estoy enfocando más en eso, por eso le doy mucho valor a las palabras del Elder Christensen, en donde dice que el mensaje del Evangelio nos da gozo y es un gozo perdurable, porque tal vez el arrepentirme de un pecado me dé un gozo momentáneo, pero el comprender que ese arrepentimiento me está llevando a hacer convenios, que ese arrepentimiento me está llevando a cambiar realmente mi vida, entonces yo creo cuando ese gozo que pudiera ser temporal se convierte en algo perdurable. Hermano Verdejo, ¿desea agregar algo más? No, yo creo que la única diferencia de lo que estamos platicando está en la dimensión de nosotros dentro del plan, o sea, cómo nos dimensionamos, y eso le da tamaño también a nuestro gozo, ¿verdad? Porque efectivamente, por ejemplo, en el versículo 14 de la referencia que pone ahí el Elder acerca del rey, ¿verdad? Que por cierto era el padre del rey Lamoni. Recordemos que Amón le predica al rey Lamoni, cierto, y su hermano Aarón va con el padre que era el rey de toda la tierra. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba, aquí debe de estar. Buena pregunta. Bueno, y algo que destaca en ese punto, fíjense, en este apartado que estamos analizando, la última expresión, la última oración del Elder Christensen es la siguiente: el arrepentimiento es el camino hacia el gozo, porque es el camino que conduce al Salvador Jesucristo. Entonces, Jesucristo, solamente en Jesucristo, por medio de Él y a través de Él, podemos encontrar la plenitud de gozo. ¿Y cómo llegamos a Él? ¿Cómo yo llego a Jesucristo? Arrepintiéndome. Otra vez, el arrepentimiento no descarta la obediencia. Al contrario, te lleva a la obediencia. Me arrepiento, cambio mi conducta, mi forma de pensar y me lleva a la obediencia, y eso me conduce a Jesucristo. Pero el arrepentimiento, dijo el presidente Nelson, ¿no? Literal, dice, el arrepentimiento es la clave del progreso. Por eso es que yo particularmente tengo una proclividad a hablar más sobre arrepentimiento que de obediencia. No porque diga que necesitamos pecar, sino porque veo que todos pecamos, o sea, deliberada o no deliberadamente, consciente o inconscientemente, todos pecamos. Menos Jesucristo, menos Jesucristo. Sí. Porque es muy interesante. Ahora, por eso hablaba yo de la gráfica. Jesucristo viene y no peca. Sí. Porque era una inteligencia de las de mero hasta arriba. Porque ya era un Dios. Por eso, de la inteligencia hasta arriba. Sí. Y los que estamos hasta abajo, venimos aquí y tómala. Porque en eso consiste el plan de salvación. En que los que no teníamos esas características, viniéramos aquí, y como se menciona, yo no digo que no pecamos, claro que estamos aquí en un estado caído. Y es lo que dice aquí en la escritura de referencia, dice que el rey, cuando el rey se da cuenta de eso, el papá de Lamoni, ¿verdad? No dice el nombre en todo ese capítulo, ¿verdad? Dice, y en vista de que el hombre había caído, no podía merecer nada de sí mismo, mas los padecimientos y muerte de Cristo expian sus pecados mediante la fe y el arrepentimiento. Entonces, es efectivo, ¿no? Lo que yo quiero que notemos es que tal vez nuestro gozo debe ser mayor por causa de que se ha hecho una obra mayor por nosotros, y que nuestro arrepentimiento está referido a la medida de la ley que nos dieron. No está referido a todo, como en el caso de Jesucristo. Jesucristo, él tenía capacidad siempre de vivir toda la ley, desde donde estamos hasta la presencia de Dios. Y nosotros no. La parábola total del siervo inútil es muy interesante, y la estamos viendo también en Ven, Sígueme, porque ahí el siervo inútil les dice Jesucristo: a ver, tú tienes un siervo
y lo mandas a trabajar, ¿no? Y le pagas por todo, es tu siervo. Entonces, llega de trabajar a tu casa y ¿qué le dices? Gracias por lo que hiciste, ¿no? Y se le pagas. Y luego, como sigue trabajando contigo, le dices, prepárame la cena, o tú le das de cenar, ¿no? Le dices, prepárame la cena. Y una vez que yo ya cené, entonces cenas tú, ¿verdad? Y entonces, le voy a dar gracias por todo lo que hizo. Bueno, sería, dice ahí, normalmente no, pues realmente hizo por lo que lo contrataste. Y entonces lo refiere a nosotros, dice. Entonces, debido a que se nos pone la medida de nuestra creación, que no es la medida de todo, sino una especialmente puesta para nuestro tamaño, entonces estamos haciendo lo que se nos dijo que hiciéramos, no todo. Y esa es mi exageración, pues, ¿no? Y es que esa es la conversación eterna que usted y yo vamos a tener, en el sentido de que aquí, en la parte grande y en la parte pequeña, yo veo la gracia completa, plena. Y usted lo enfatiza todavía en la parte de arriba. No, y la gracia nos toca, pero la gracia no llega hasta la medida de nuestra creación. La gracia llega hasta todo, porque si no, no llegaríamos nosotros. Sí, claro, es lo que yo decía, que yo hago el énfasis en todo, en la gracia desde que me impulsa a actuar, y usted, lo que yo percibo es que es desde lo que yo puedo hacer hacia arriba, lo que yo ya no puedo hacer. A ver, y creo, como dice Víctor, estamos hablando de lo mismo. Y sí, el gozo o el enfoque del gran trabajo que se ha hecho para nosotros es mucho mayor, y lo vamos a experimentar como este rey listo, un rey muy listo, se dio cuenta, ¿verdad? Dijo, oh, mira, o sea, yo puedo llegar hasta allá y no tengo que hacer todo para llegar hasta allá, nomás tengo que hacer una parte. Como le decía ya a uno de nuestros escuchas, de los que nos siguen en el canal, que él me decía, me estaba diciendo, entonces según usted, la gracia solo se aplica hasta que yo hago lo que tengo que hacer. Y yo le digo, yo te digo una cosa, haz la prueba. No hagas lo que tienes que hacer, a ver si te alcanza la gracia. Esa es una prueba total, ¿no? Si no hacemos lo que nos requiere la misma ley, pues no puede aplicarse la gracia, porque la misericordia no puede robar a la justicia, ni un ápice. La diferencia está en si la gracia viene al final de nuestro esfuerzo o si la gracia acompaña nuestro esfuerzo. Y eso, como alguna vez lo platicamos, tienes razón, Víctor. Es obvio que la gracia abarca todo. Con nuestro esfuerzo, sin nuestro esfuerzo, lo abarca todo. ¿Por qué? Porque esta carne que yo tengo no la hice yo, me la dio mi Dios. Todas las partículas que me forman, que nos forman a nosotros, que forman estas computadoras, que forman todo lo que nos rodea, el aire que respiramos, el agüita que está tomando Chava, jugo verde creo yo que es. Ese ya me lo acabé, era mango con espinaca. Está en este vaso y el del agua es el de este vaso. Mira. Todo eso Él nos lo ha dado. Y realmente lo único que yo estoy poniendo en este plan, y eso aumenta mi gozo, es mi inteligencia, que aceptó entrar en el plan. Nací con el Padre, nací hasta acá y voy a llegar a ser como Él. O sea, la gracia llega hasta todo. Yo tengo este cuerpo por gracia. El Señor me da comida, casa, sustento, me da todo, y también pongo al tiro. Pues no, ¿verdad? Bien, vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros hermanos que fueron llegando. La hermana Isabel dice, el gozo puede sentirse cuando encontramos el Evangelio. Entramos en la senda de los convenios y seguimos perseverando. Seguimos teniendo desafíos, pruebas y seguimos cometiendo faltas. Pero al estar en este camino nos ayuda a tener gozo porque nuestro Señor Jesucristo sabe que hacemos lo mejor para ser perdonados. Está muy bien definido, ¿no? Sí.
La hermana Torrelio dice, ¿no somos de una naturaleza caída? Sí, sí somos. Lucy García, al centrarnos en Jesucristo, sus enseñanzas y su expiación, nos esforzamos por hacer del arrepentimiento parte de nuestra vida frecuentemente. Tendremos gozo y sentiremos el deseo de compartirlo, igual que Alma. Fíjate, Y eso lo vamos a ver. Eso es algo que yo quería comentar, lo que dice la hermana en este comentario último, que realmente si siguiéramos la invitación de arrepentirnos diariamente, yo creo que podríamos estar experimentando este gozo de manera más frecuente, porque lo dijiste tú, Salvador, todos pecamos de diferentes maneras, pero todos pecamos en mayor o menor escala o con diferentes pecados, y estoy asumiendo que pecamos incluso todos los días, ¿no? De ahí la invitación que se nos hace de arrepentirnos diariamente. Entonces, si seguimos este consejo que dice la hermana de estarnos arrepintiendo de nuestros pecados diariamente, entonces ese gozo puede estar de manera constante en nuestra vida. No necesitamos esperar a arrepentirnos de pecados grandes, sino arrepentirnos de los pecados pequeños que vamos cometiendo todos los días, y el gozo va a estar ahí con nosotros. Creo que esa es la promesa de este mensaje del Elder Christensen. Y es que no importa, sin importar o sin determinar la gravedad del pecado, cualquier pecado nos excluye de la presencia de Dios. Sí. Exactamente, totalmente de acuerdo. Cualquier pecado nos saca de la jugada, nos saca de la liguilla, chava. Dice Clara, si Adán no hubiera caído, no conocería el gozo ni la miseria. Ahí está. Marta dice, es sentir gozo al conocer nuestra identidad divina y saber que mediante la expiación de Jesucristo puedo lograr el éxito espiritual en esta vida de acuerdo a mi máxima capacidad o tamaño. Wilmer, nuestros niños recién nacidos nos reflejan ese gozo porque ellos vienen del hogar de nuestro Padre Celestial a donde queremos regresar. Lucy, veíamos esta semana en la parábola del dracma perdido, el proceso de la angustia de encontrar el arrepentimiento, pero cuando encontramos esa limpieza de la dulzura del arrepentimiento, ¿quién no se alegra? Aura, antes de mi bautismo no sentía gozo, después de mi arrepentimiento he conocido el gozo de seguir al Señor y hacer convenios con Él. Pues ahí están los comentarios. ¿Les parece si seguimos a la siguiente parte del discurso? Adelante. Ahorita en esta parte que analizamos, el Elder Christensen lo intituló o subtituló Existimos para que tengamos gozo. La segunda parte del discurso se llama El gozo se recibe por medio del arrepentimiento sincero. Y esa es la parte que enseguida vamos a escuchar. El gozo se recibe por medio del arrepentimiento sincero. Pensar que el arrepentimiento conduce al gozo podría parecer contradictorio para algunos. El arrepentimiento a veces puede ser doloroso y difícil. Requiere admitir que algunos de nuestros pensamientos y acciones, incluso algunas de nuestras creencias, han sido incorrectas. El arrepentimiento también requiere un cambio que, a veces, puede resultar incómodo, pero el gozo y la comodidad no son lo mismo. El pecado, incluso el pecado de la autocomplacencia, limita nuestro gozo. Como lo afirmó el salmista, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Al arrepentirnos de nuestros pecados, debemos centrarnos en el gran gozo que le sigue. Las noches pueden parecer largas, pero la mañana sí llega. Y cuán intensa es la paz, y cuán resplandeciente el gozo que sentimos cuando la expiación del Salvador nos libera del pecado y del sufrimiento. Ahí está, esta es la segunda parte del discurso breve, bastante breve en este punto, pero vamos a ver, ¿qué obtienen de ahí? Pues yo, con perdón, porque hoy sí que parece que amanecí negativo, chavo. El tema aquí para mí es muy claro. Yo busco un comparativo en nuestro estado que él nos está marcando, ¿no? O sea, estamos metidos hasta el cuello en la bronca, ¿no? De arrepentirnos. ¿Y por qué? Porque hemos aceptado leyes a las cuales ya las estamos obedeciendo todas. Pues ahí está la problemática. Por eso compartíamos la auditoría.
Dice, perdón que lo interrumpa, hermano, lo dejo, pero viene a mi mente una cita del Elder Uchtdorf, y en uno de sus discursos del Don Divino de la Gracia, él dice, después de todo, ¿quién ha hecho todo lo que puede? Claro, después de todo, ¿quién ha hecho todo lo que puede? Pero si después de todo no hacemos todo lo que podemos, pues no te vayas. Es como tú dices, pécale y no te saca la gracia. Ahora, obviamente el poder que tenemos también nos lo da Dios, si no, no pudiéramos. ¿Cómo pudiéramos estar aquí sin un cuerpo? ¿Y quién nos dio este poder? Pues Dios mismo, ¿no? Nuestro Salvador Jesucristo. Y el hecho es, por ejemplo, a donde yo quería llegar es una ley, no sé, pensemos todos los que estamos presentes acá, una ley que ni siquiera entendemos y que cómo la vamos a obedecer, pero que ya dijimos que sí a través de un convenio que la vamos a obedecer. Por ejemplo, yo les diría a todos los poseedores del sacerdocio de Melquisedec que estamos aquí en esta reunión y que las hermanas también alcanzan lo mismo. Para ellas también traigo. También. Cuando se nos ordena, aceptamos dos responsabilidades. La responsabilidad de una llave que se llama la llave del conocimiento de Dios, la llave del conocimiento de los misterios del reino, y administramos el evangelio. ¿Qué es esta llave? ¿La hemos usado? Fíjate, si usamos esa llave, nos da acceso al conocimiento de Dios. Y esto está en la sección 84 de Doctrina y Convenios, versículo 16 o 19, no recuerdo. Pero, entonces, yo ya acepté, ya estoy ordenado al sacerdocio, me pregunto, ¿qué he hecho con la llave del conocimiento de Dios? Porque esa llave me lleva al conocimiento de los misterios, ¿verdad? Entonces, y de todo el conocimiento de Dios. Entonces, a eso me refiero yo con que tenemos compromisos que no estamos llevando a cabo y que obviamente la gracia nos va a ayudar porque en estas condiciones, si seguimos así, no, pues hay que empezar a llenar los demás reinos de una vez, ¿no? Pero en este caso está eso, la ley del sacerdocio arónico también. ¿Qué hacemos con la llave del ministerio de ángeles? Y está las leyes, la ley de consagración. ¿Cómo la vivimos? ¿La estoy viviendo? Pienso que todavía no. Y la gran mayoría consagramos lo que, pues, que supuestamente es más fácil consagrar, como tiempo, talento, como mis esfuerzos, pero cuando se trata del billete, ahí como que ya nos torcemos toditos para consagrar, igual que el joven rico. Entonces, a eso es donde es lo que me preocupa a mí. ¿Dónde está lo que tenemos que vencer? Por ejemplo, si yo tengo un problema de castidad, bueno, pues me arrepiento, ¿verdad? Es notorio, hasta me llaman a un consejo disciplinario, que ya no se llama así, se llama consejo de membresía, y ya entonces busco mi proceso de arrepentimiento. Si soy muy enojón, el presidente Nelson ya me dijo, ya no te enojes, Juan, ya párale. Y entonces yo sigo su consejo, me arrepiento y ya no me enojo. Muy medibles, vamos, están muy alcanzables. Y yo entiendo que en este proceso del arrepentimiento y el gozo está incluido todo lo que ya dijimos que sí, ¿no? Sí, todo lo que violamos. Ahora, aquí en este punto, el Elder Christensen plantea la disyuntiva de la que venimos hablando, porque vean al inicio de este apartado dice, pensar que el arrepentimiento conduce al gozo podría parecer contradictorio para algunos. O sea, lo que está diciendo aquí es, si tú para arrepentirte necesitas haber pecado y para llegar al gozo necesitas arrepentirse, esto puede ser contradictorio, ¿no? Bueno, y él dice, bueno, puede ser difícil, puede ser doloroso, pero simplemente se requiere un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice él, ¿no? El arrepentirnos de nuestros pecados
nos centra en el gozo, en el gran gozo que le sigue. Es decir, indirecta o indirectamente, implícita o expresamente, ahí el elder Christensen está hablando de que, como decía ahorita la hermana Clara, no es nuestra naturaleza caída, y lo que le preocupa al hermano Alvaradejo de todos los convenios que hemos hecho y que deliberada o no, los violamos, pues bueno, en cualquier caso nos debe de conducir a ese arrepentimiento. Claro, y fíjate que yo tiro a favor del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento me lleva a hacer lo que yo tengo que hacer, lo que es la medida de mi creación. Porque si no me arrepiento, está afirmándolo perfectamente el elder Christensen, que si no me arrepiento, no alcanzo ese estatus. Y es que aquí la premisa es que el pecado es incompatible con el gozo. Y lo menciona así el de Christensen, con otras palabras, pero dice, el pecado limita nuestro gozo. Es decir, son incompatibles. Porque entonces, claro que si no nos arrepentimos, no alcanzamos el estatus y eso no nos trae gozo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, la incongruencia que él dice que puede parecernos es que el proceso de arrepentimiento, que muchas veces lo relacionamos con algo doloroso, con sentimientos de tristeza y demás, dice, esto puede parecer contrario al gozo del que estoy hablando. Sin embargo, dice, es necesario pasar por ese proceso, que a veces puede tener ese tipo de sentimientos, digamos que malos en nuestro corazón. Es necesario pasar por ese proceso para entonces, una vez que estamos arrepentidos, poder sentir el gozo que eso trae. Entonces, no es que sintamos gozo durante el proceso de arrepentimiento, sino más bien es el resultado de habernos arrepentido lo que nos da gozo. Y nos da gozo porque vamos a regresar a su presencia. Y lo relaciona también con la paz, ¿no? Y yo también lo había pensado de esta manera. Hay cosas que nos dan paz en esta vida. Analizamos ya el discurso del presidente Ayrin de esta conferencia, en donde dice que busquemos la paz. Y está muy relacionado el tener esta paz con tener gozo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando de alguna manera siento que puedo mirar de frente al Salvador y decir estoy limpio, eso nos da paz y al mismo tiempo nos da gozo. Entonces, en este momento me sería complicado separar estos dos sentimientos positivos de la paz y el gozo. Creo que van muy de la mano. Claro, y produce paz porque ves hacia el futuro con esperanza y llegas a la conclusión, me alcanzará todo para que mi Salvador me lleve hasta la presencia de mi Dios, ¿verdad? Y eso es lo que te trae gozo y te trae paz. Y yo me hago el desafío a mí mismo. A ver, no te arrepientas. Pues no hay paz y no hay gozo porque no voy a llegar. ¿Verdad? Aunque ya esté pagado todo. Hay una expresión de ahí, de este apartado que acabamos de ver, que dice lo siguiente. Dice que el gozo y la comodidad no son lo mismo, que arrepentirse puede resultar incómodo, pero dice, el pecado, incluso el pecado de la autocomplacencia, limita nuestro gozo. Y creo que en esto radica la preocupación que usted ha externado ahorita, hermano Alvaradejo, porque yo me puse a pensar cuando vi esto, autocomplacencia. Si yo me pongo a buscar esto en las escrituras, no la voy a encontrar, no hasta donde yo sé. Entonces me fui al diccionario a buscar lo que significaba autocomplacencia, y la RAE dice lo siguiente, dice que es satisfacción por los propios actos o por la propia condición o manera de ser. Diría la canción, soy así y así me moriré. ¿Sí? Entonces, esa es la autocomplacencia, ¿no? O la otra canción que dice que a mi manera, ¿no? A mi manera, sí. Entonces, on my way, dice. Sí. Entonces, es esta autocomplacencia en la que los santos muchas veces podemos incurrir y vamos y nos hablamos dulcemente al oído en las escuelas dominicales diciendo todo está bien, Sion prospera, cuando hay cosas que efectivamente todos y cada uno de nosotros, yo soy el primero que dice, yo necesito arrepentirme de algunas cosas, cambiar algunas conductas, ¿sí? Cambiar algunas formas de pensar, lo necesito, o sea, necesito cambiar y arrepentirme. Y es en este punto donde todos hemos incurrido en esta autocomplacencia que no motiva el cambio, ¿no?
Es un auto deportivo, es un auto muy bonito, porque es autocomplacencia, ¿no? Pero decía el Elder Scott de sus enseñanzas, ¿con qué auto podemos resolver este problema? Con el autodominio. Entonces, el autocomplacencia es un auto muy costoso, ¿verdad? Porque se paga caro. Pero el autodominio es un auto que produce gozo. Bien, pues bueno, aquí en este punto, Víctor, ¿te parece si avanzamos al siguiente apartado? Sí, muy bien. Ya vimos los primeros dos, el tercero es no puede haber cosa tan intensa y dulce. Así lo titula el Elder Christensen. Agrego el video. Considera la experiencia de Alma en el libro de Mormón. Alma martirizaba un tormento eterno y su alma estaba atribulada por sus pecados. Pero una vez que acudió al Salvador en busca de misericordia, ya no se pudo acordar más de sus dolores. Y oh, qué gozo, declaró, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, y no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Esta es la clase de gozo que está al alcance de los que vienen a Jesucristo por medio del arrepentimiento, como enseñó el presidente Nelson. El arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo. El gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El arrepentimiento produce gozo, porque prepara nuestro corazón para recibir la influencia del Espíritu Santo. Llenarse de gozo significa llenarse del Espíritu Santo. Nuestro gozo aumenta a medida que trabajamos a diario para traer el Espíritu a nuestra vida. Como enseñó el profeta Mormón, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en su fe en Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. El Señor promete a todos los que se esfuercen por seguirlo: te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Aquí en este punto, Víctor, es lo que tú mencionabas ahorita, acerca del gozo que viene, porque fíjate lo que dice el Elder Christensen: cuando nos arrepentimos, nos conduce a que tengamos el Espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu podemos tener gozo. Y ese modelo lo analizamos cuando veíamos el discurso del presidente Eyring, ¿no? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, podemos sentir esa paz que viene del Salvador. Sí, llegamos aquí a la clave, ¿no? A la clave de su mensaje es tener el Espíritu. Y no lo dice directamente ni en el título, pero esa es la clave. El gozo y la paz, de la que ya habíamos hablado antes, se reciben por medio del Espíritu. Estos dones divinos de los que hablábamos, y que el gozo entra entre esta serie de dones divinos que mencionan las Escrituras y los profetas modernos, se reciben cuando tenemos el Espíritu. Entonces, esa es la relación. Si no nos arrepentimos, no tenemos el Espíritu. Una vez que nos arrepentimos, tenemos el Espíritu y esto nos va a permitir tener ese gozo. Ahora, yo aquí tengo una pregunta para ustedes, porque me fui a la referencia de Alma, en donde él está explicando a su hijo este proceso de arrepentimiento. Y en el versículo 20, es el capítulo 36 de Alma, versículo 20, dice: sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Entonces, si pensamos en esta frase, el dolor es proporcional digamos que al tamaño del pecado. Es decir, un pecado chiquito me va a producir un dolor chiquito durante mi arrepentimiento. Un pecado más grande me va a producir un dolor más grande durante mi arrepentimiento. Pero aquí él relaciona el tamaño del gozo con el tamaño del dolor. Entonces la pregunta es: ¿los pecados más grandes son los que nos van a traer más gozo al arrepentirnos? Jesucristo da la respuesta. En no recuerdo quién era el otro personaje, pero cuando dice quién amó más,
¿sí? Cuando este hombre que invita a Jesucristo a su casa, y era alguien de los fariseos, si no mal no recuerdo, y viene esta mujer y empieza ahí a adorar al Señor. Entonces, en sus pensamientos, este hombre lo juzga y dice, o juzga a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo permite que se le acerque? Si supiera quién es esta mujer, no le permitiría. Y entonces aquí Jesucristo le da una gran lección, o nos da una gran lección a todos, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿quién amó más? Porque ha pecado poco y se jacta de su obediencia, o esta mujer que en sus pecados viene y se humilla ante él. Y otra vez parece una contradicción, ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, aquellos que nos hemos visto tan vulnerables y tan expuestos a la justicia por los pecados tan graves que hemos cometido, llegamos a sentir y a comprender la expiación y al Salvador porque sabemos que lo necesitamos. Y a veces cuando son pecados tan leves, podemos llegar a decir, no pasa nada. ¿Sí? Pero cuando son pecados que nos llevan a lo profundo, como en el caso de Alma, ¿no? Que sentía que su alma iba a ser destruida. Él literalmente dice, yo sentía que iba a ser destruida, su materia iba a desaparecer, ¿no? Entonces él acude ante el Señor y dice, expresa este punto, ¿no? Dice, y qué luz tan maravillosa fue la que vi, si no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Entonces yo creo que sí es directamente proporcional, la Escritura lo deja muy en claro, ¿no? Es directamente proporcional el tamaño del pecado al gozo que se recibe. ¿Por qué? Porque es el efecto que tiene, porque es la necesidad que uno llega a tener del Salvador mismo. Ahora, esto, bueno, vas a decir algo, Víctor. Esta proporción que comentas, yo creo que nos ayuda a entender estas tres parábolas de las que hace referencia el de Christensen, el de la oveja perdida, el de la moneda perdida y el del hijo pródigo. Y yo cuando hacía referencia al principio del programa, en donde hablaba de que de las 100 ovejas, el hecho de que una estuviera perdida no significaba que las otras 99 no hayan pecado. Pero yo creo que ahí está la diferencia en el tamaño del pecado. Cuando hablamos de la oveja perdida y que por eso se recibe tanto gozo cuando se encuentra o cuando el hijo pródigo regresa, es porque el tamaño del pecado era más grande que de los 99, ¿no? En el caso de la oveja. Pero esto no debe de confundirnos y pensar que vale la pena pecar fuerte, ¿no? Esa sería mi preocupación, que pensemos, no, pues está bien, al cabo me arrepiento y incluso el gozo va a ser mayor de que si no hubiera pasado por eso. Claro, y fíjate que hay niveles en este sentido, porque si nos vamos a las bienaventuranzas, ahí te va poniendo en contexto lo que el Elder explicó acerca de llenarse del Espíritu Santo, significa llenarse de gozo. Entonces, fíjate las bienaventuranzas. Bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, que vienen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los bienaventurados de espíritu que se arrepienten, vienen y son bautizados. Ustedes recordarán cuando fueron misioneros, entrevistábamos al investigador, ¿no? Para saber si estaba arrepentido. Yo hago aquí una pregunta. ¿Bautizábamos a alguien que tomaba café y fumaba? Sí. Depende del presidente de misión en turno. Sí. Sí. Pobrecitos. Por eso está la iglesia así, hermano. Entonces, fíjate, nosotros en nuestra época, no. Bueno, uno de mis presidentes decía, para esa persona va a ser más fácil dejar el café una vez que haya hecho los convenios y tenga el espíritu. Y yo conozco el caso de uno al que ya bautizado, o sea, no podía dejar de tomar y lo bautizaron. Y entonces seguía con el problema y entonces le dieron recomendación para el templo. Y a la fecha es totalmente inactivo y obviamente habrá algunos que no.
hay historias de terror y de felicidad en todos lados. Pero la escalera está bien marcada. Los que vienen a mí, o sea, ¿cómo es venir a Cristo? Pues como estamos diciendo, hay que arrepentirse y venir a Él. Y aquí lo que se ha aplicado, con lo que ustedes comentan, es las medidas de pecado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabo de ser testigo de un bautismo de una persona que vive en unión libre y la bautizaron por autorización del presidente de misión. Entonces yo ahí ya me considero obsoleto. Mi metro, que era el patrón de que está en Inglaterra, ya se quedó chiquito, porque parece que ahora los metros son elásticos, ¿no? Ya se estiran mejor que el otro que ándale, o se encogen. Entonces, pero tomando esta escalera, los pobres de espíritu que vienen a mí les dan el Espíritu Santo. Y luego, cuando ya empiezas a llorar con los que lloras y empiezan a ser ministrados, viene contigo el Consolador y aumenta tu capacidad del Espíritu Santo. Y luego, como ya sabes, te vuelves manso y obedeces lo que el Espíritu Santo. Y luego, como ya eres en la otra bienaventuranza, son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, tú ya quieres hacerlo. Ya dices, dame lo que quieras, yo lo hago, ¿verdad? Que hay que ir a ministrar, yo ministro, que hay que hacer esto, yo lo hago, que hay que limpiar, yo limpio. Estos, dice, serán llenos del Espíritu Santo. O sea, un proceso de servicio después de venir a Cristo, de ser serviciales con los demás, de ser mansos, y luego querer hacer todo nos llena del Espíritu Santo. Y un lleno del Espíritu Santo, dice aquí el Elder Christensen, está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque ya lleno del Espíritu Santo escuchará, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la escalera, ¿verdad?, que debemos seguir. Tu micrófono, Salvador. Para corroborar lo que ahorita estaba yo diciendo, está en Lucas 7 y dice lo siguiente, que le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y dice, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces aquí es donde viene Simón, donde juzga la situación y dice, bueno, le dice lo siguiente, el maestro, ¿no? Le dice, entonces respondió Jesús a Simón, tengo una cosa que decirte. Y dice, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, está bien interesante el tema, ¿no? O sea, desde luego que el maestro no está fomentando la desobediencia deliberada para después amarlo mucho, pero creo que sí hay una gran enseñanza en el sentido de que lo que decías ahorita tú, Víctor, citando esta parte del libro de Mormón, ¿no? Al que peca mucho, pues mucho se le perdona si se arrepiente y mucho ama. ¿Sí? Ahí dijiste la llave de todo. Al que se arrepiente de mucho, si, va a tener ese gozo si se arrepiente, ¿no? Y que esta mujer pues se arrepintió y estaba ahí y ahí mismo le dice tus pecados que ya son perdonados. Entonces, pero si se arrepiente. Tenemos el caso de la otra mujer que iban a apedrear y que le dijo, ¿cómo ves? ¿La apedreamos? Ok, el que esté limpio de pecado que aviente la primera piedra.
y le dice a la mujer, al final, ¿dónde están los que te acusaban? No, no hay nadie, vete, ni yo te condeno, ve y no peques más. O sea, no le dijo, tus pecados son perdonados, dijo, ve y no peques más. Y ahí lo que tú estás mencionando, la llave que abre es el arrepentimiento. Perfecto. Pero aquí el punto o el énfasis del arrepentimiento es sobre lo mucho, sobre lo poco. Porque ese era el planteamiento de Víctor, ¿no? O sea, la proporcionalidad entre el gozo y el tamaño del pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo ahí no le entro, porque es una loquera dimensionar pecados. A mí sí me gusta hablar del tema precisamente por lo que yo veo, en que a veces entre la cultura de los santos permea la obediencia estricta que a veces llegamos al perfeccionismo tóxico, de tal manera que todos nos convertimos en Simón y juzgamos a los que pensamos que no obedecen o hacen las cosas como nosotros creemos que las deberían o deberíamos de hacer. Y a tal grado de que es pecado hablar de pecados, ¿no? Sí. Es pecado pararme yo en una reunión sacramental a hablar de un pecado que cometí, porque qué va a pensar la gente, o da mala imagen, o qué sé yo. O sea, estamos satanizando de alguna manera el arrepentimiento. Y ahí hay, ese es el auto del cual estábamos hablando, ¿no? Ese fenómeno que se da al seno de la iglesia es que estamos subidos en ese auto lujoso y bello, que es la autocomplacencia, ¿no? Y es el ejemplo de las escrituras es aquel fariseo que oraba, qué buena onda soy, yo pago mis diezmos, hago y todo eso. Pues este publicano aquí está de rodillas, pobrecito, ¿eh? Mientras que el publicano decía, yo soy pecador, etcétera. Y Jesucristo le dijo, este salió más justificado que el otro. Entonces, ahí está y yo creo que el Salvador tenía, pues como perfecto y como lo que él es, discernía perfectamente una cosa de la otra. Para mí es muy difícil y yo precisamente sigo un consejo que me dio el elder Christofferson personalmente. Él me dijo, mira Juan, porque tratamos este tema con él. Y me dijo, mira Juan, está muy fácil. Cuando se trate de definir eso, equivócate a favor de las personas, no en contra. Oye, y entonces ya lo hago así y me quito el problema, ¿verdad? En lugar de dimensionarlo, me equivoco a favor de la persona. Como su presidente de misión, dijo, mejor bautícenlo y hay que quede en él la bronca si se arrepiente o no, ¿verdad? Me imagino que usó la misma filosofía que en este caso. Así que no sé qué haría él si le dicen ustedes, mató, pero lo metieron a la cárcel, ya salió y ahora lo queremos bautizar. No sé qué haría su presidente. Es que ahí a lo mejor entra esta parte de que la revelación está por encima de la ley. Claro. Y en ese caso, si tenía su revelación. Y ahora, yo les digo yo qué hacía cuando pasaba eso. Como presidente de misión, yo mandaba una carta a la primera presidencia, nada tonto. Le decía, tengo este caso, esto pasó así, aquí está el juicio, ya pagó, esto al otro, ustedes díganme qué hago. Siempre recibí una respuesta y yo tranquilo, porque para mí era muy difícil establecer un juicio y ellos siempre me ayudaron. Así que tienes razón, es por el espíritu, definitivamente. Víctor, Marta dice que es interesante lo que dices, que es pecado hablar de pecado. Ojalá pudieras explicar esto. Bueno, es en referencia a lo que decía Salvador, ¿no? Parte de la cultura de la iglesia, y no es algo que esté escrito, y no lo dice ningún manual, mucho menos las escrituras, tampoco los profetas lo han dicho, pero está mal visto que alguien hable de sus pecados pasados. Esto se ve mucho en otras iglesias, ¿no? No es que yo haya ido a muchas iglesias, pero lo veo en películas o series y demás, en donde la gente va y se para en el púlpito y habla de un pecado grave que cometió, pero luego da el enfoque en el arrepentimiento y en el cómo ahora es una persona diferente. Y eso las personas que lo escuchan, más que verlo mal, yo creo que lo ven bien, ¿no? Están escuchando un testimonio de un ex pecador
y de cómo fue convertido a través de Jesucristo. Pero eso en la iglesia nunca lo vemos, ¿no? Y yo siempre he pensado, pues es porque, por eso, ¿no? A lo mejor no queremos dar una mala imagen. No sé si un obispo aconsejaría que no se hiciera. No estoy diciendo que viene, digamos que por el liderazgo, pero sí por costumbre o por tradición. No solemos hablar de nuestros pecados. Más bien nos subimos y hablamos de lo perfecto que somos o de lo perfecto que estamos tratando de ser, más que hablar de nuestros propios pecados. Ok, está bien duro eso que dijiste, Víctor. Y es muy interesante porque de hecho, yo no sé si todavía, pero al menos en nuestra época el manual misional decía no enseñe a través de transgresiones pasadas. Literalmente lo decía. Ahora, yo pongo dos ejemplos que yo personalmente he vivido. Uno de un amigo que tradicionalmente es cristiano de la rama pentecostal y otro de un familiar, un esposo de una prima que es católico, de esos católicos fieles, ¿sí? Entonces, el cristiano, él cuando lo conocí me hablaba y me decía, yo estuve sumido en las drogas, yo hice esto, yo hice aquello, pero Jesús me salvó, Él me levantó, y hoy en día de hecho es un abogado, y es un abogado, es un doctor en derecho, ¿sí? Entonces, el tipo se levantó, estaba tirado y dice, Jesús me levantó y gracias a él me arrepentí y cambié. Y luego otro, familiar, que era su segundo matrimonio, era esta prima. Entonces él decía, yo perdí en el alcoholismo y debido a eso perdí a mi esposa, a mis hijos, pero me arrepentí, acudí a Jesús y Jesús me salvó y hoy en día ya tengo este matrimonio y trato de solucionar las cosas con mi familia. Entonces, dan este tipo de testimonios, pero cuando nosotros vamos, los santos de los últimos días, no solamente en el interior de la iglesia, cuando nosotros le predicamos a otros del evangelio, no les hablamos de lo que éramos. Les hablamos de lo bueno que somos y de lo bueno que somos en la iglesia y lo que podemos llegar a ser. Entonces, es una cultura bastante interesante que yo no sé realmente dónde o cuál es el origen de esto. Yo sé. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué no hablamos de estas cosas? Porque en las escrituras sí hablan de historias como la de Alma, la de Pablo, o incluso Nefi es una historia de rectitud, pero también te plantea las dos cosas, ¿no? La de Nefi como rectitud y la de Alma como un pecador. ¿Por qué tenemos esta cultura? Por revelación a José Smith, a ver, ayúdenme a encontrar la escritura donde el Señor habla del arrepentimiento y dice, y entonces cuando te arrepientes, yo el Señor no lo recuerdo más. Es la sección 60 y quién sabe cuál. Entonces, el Señor dice, yo el Señor no lo recuerdo más. Y no sé, y si el Señor... La sección 58, pero ahorita la localizo. Ándale, gracias. Entonces, una vez que el Señor te perdona, no los recuerda más. Y luego nos dice, y una vez que te arrepientas, no debes volver a cometerlo ni siquiera en tu pensamiento. Entonces, ese es el principio en el cual se basa el dejarlo ahí. ¿Lo encontraste, Víctor? Sí, es 58, versículos 42 y 43. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo el Señor no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. ¿Los confesará? Y los abandonará. Pero dice que los confesará. Sí, pero yo creo que se refiere a confesarlos ante su autoridad eclesiástica, o al menos así lo hemos interpretado. No, así se enseña. De hecho, si una persona va, confiesa sus pecados, sigue su proceso de arrepentimiento, y entonces el Señor le dice, pues ya no vuelvas a cometerlo ni siquiera en tu pensamiento. Y también es una escritura, nada más que no me acuerdo ahorita. Pero entonces ahí entramos en otra incongruencia, en mi punto de vista, porque dice que el Señor ya no lo recuerda más, pero la iglesia sí los recuerda. Hablando eclesiásticamente, por ejemplo, el manual dice o decía que aquel que ha sido suspendido tienen que pasar 5 años
para ser recomendado como obrero del templo o algo por el estilo. Sí. La iglesia lo recuerda aunque el Señor no lo recuerde, la iglesia lo recuerda durante 5 años. ¿Sí? Entonces, de hecho, se hace una anotación en su cédula. Y esa anotación queda ahí. Y queda ahí para futuras recomendaciones para distintos llamamientos. Y alguien que tiene una anotación de ese tipo, seguro no es considerado para servir en ciertos llamamientos. Ahora, la pregunta es, imagínate que yo en una reunión de testimonios me subo y confieso un pecado grave. La pregunta es, ¿qué pensarían los miembros? ¿Me verían igual? ¿Me verían igual pensando que soy casi perfecto y que hablo de ese pecado grave? ¿Tendrán los mismos sentimientos hacia mí? ¿Me juzgarían? ¿Qué pasaría, no? Creo que podríamos analizar esa parte. Ese es un efecto contrario que puede suceder, ¿no? Claro, y se tiene un concepto interesante de todo esto, pero lo que sí nos damos cuenta es que probablemente en algunos registros se marque, pero no tiene nada que ver con la salvación. O sea, el hecho de que no hay un registro que te impida ser salvo porque ya te arrepentiste. Obviamente hacia el seno de la organización, como pasó con David, que al final de cuentas, o como Saúl el rey, ¿no? Me llama la atención cuando el profeta le dice a Saúl, Saúl, el Señor ya te desechó. Si yo fuera Dios, lo quito ahí, ¿no? Pero hábleme del caso de Pablo y de Alma, que con toda la anotación en la cédula llegaron a ser apóstoles y profetas. ¿De quién? ¿De Pablo? Que hasta mataba gente, ¿no? O sea, imagínense, un Pablo moderno, un Alma moderno, no llegarían a ser apóstoles. Hoy en día no. No llegan ni a ser obispos. Exactamente. Para acabar pronto. Ahora, pero yo pregunto, si llegamos a ser apóstoles, ¿es la única manera de salvarnos? ¿Es un requisito? No. Entonces, o sea, la pregunta final sí tiene que ver con nuestra salvación, no. Pero el planteamiento aquí no es ese, sino cuando usted citaba la escritura de yo el Señor no lo recuerdo más, pero la iglesia sí. Bueno, lo dejaría tal cual lo escribiste. El Señor no lo recuerda más y te permite entrar en su presencia. O sea, y la iglesia lo recuerda por cuestiones administrativas, locales. Hoy en día, ¿no? Está como me decía un joven de la clase de instituto. Oiga, es que si yo soy, que por cierto ya alguien me criticó por lo que digo, pero pues ni modo, hay que decirlo. Yo ahorita acabo de decir varios muy buenos, así que no se preocupe. El tema es que me decía que no es pecado ser gay, ¿no? Le digo, bueno, pues ese es un punto de vista. Si no es pecado ser gay, ¿cómo le hacemos con lo que dijo Jesucristo? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si yo soy uno que siente atracción por personas de su mismo sexo, veo a un chava y dijo, ¡ay, qué guapetón está el chava!, ¿no? Pero soy varón, entonces también ya pequé en mi corazón. Entonces, ¿cómo lo atendemos? Y obviamente hay cosas que la iglesia hace para mantenerse socialmente en el rubro de predicar el evangelio a todos, ¿no? Y entonces viene un proceso seleccionador. Por esa razón se aplica así. Tenemos la puerta abierta para la exaltación, claro, porque quién sabe por qué razón esta persona tenga esos sentimientos, no lo sé y no lo puedo juzgar, pero el Señor lo sabe y Él sabrá si lo perdona o no en esos niveles. Igual es esto, pero no lo podemos poner de líder por la depredación que puede causar. Entonces, definitivamente en el orden de administración sí existe, así como tú lo mencionas, y en el orden celestial no existe porque Él te conoce y sabe que la puerta está abierta, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué tan bueno o malo es recordarlo, no? Porque estaba reflexionando y yo decía, bueno, tal vez se nos pide que no hablemos de eso. Bueno, a mí nadie me lo ha pedido, ¿no? O no he visto que a nadie se le pida, pero es la costumbre, no hablamos de eso. Y tal vez es por mi bien, porque así no tengo que recordar esos pecados. Si el Señor no los recuerda, porque yo los tengo que recordar. Pero igualmente, si vemos el ejemplo de Alma,
30 años después o no sé cuánto le está contando a su hijo, ¿no? Para que a él le sirva de experiencia el testimonio de su padre. Entonces, a lo mejor ahí está la balanza, ¿no? ¿Qué tanto nos afectamos a nosotros mismos por afectarlo y traerlo a la luz? ¿Qué tanto afectamos a otros? Porque a lo mejor, por aquí un comentario que luego lo podemos poner, dice, a lo mejor estamos ocasionando que la gente peque al juzgarnos, ¿no? Al darles un motivo para juzgarme. ¿O qué tanto estoy ayudando a las personas que quizás pasan por una situación similar y pueden ver que aún por muy grande que sea el pecado, es posible el arrepentimiento? Es muy difícil medir si ayuda más o perjudica. Es como dice Chava, yo apoyo ahí lo que dice Chava de que el Espíritu Santo está por encima de todo eso, ¿no? Hay que hacerlo según lo indique el Espíritu Santo en el momento respectivo. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues queda un fragmento del discurso, lo pongo y hacemos comentarios finales o nos vamos de una vez. Pues yo digo que lo pongas, ¿no? Ya de corrido lo que falta. Órale. Después de sentir el gozo que proviene del arrepentimiento sincero, naturalmente deseamos compartir ese gozo y cuando lo hacemos, nuestro gozo se multiplica. Eso es lo que sucedió a Alma. Esta es mi gloria, dijo, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y he aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Ayudar a los demás a arrepentirse es una expresión natural de nuestra gratitud hacia el Salvador y es una fuente de gran gozo. El Señor ha prometido, si acontece que me traéis aun cuando fuera una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, sí, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído, cuán grande no será vuestro gozo si me trajerais muchas almas. Me resulta útil tratar de imaginar el gozo que el Salvador debe sentir cada vez que recibimos las bendiciones de su sacrificio expiatorio en nuestra vida. Tal como lo citó el presidente Nelson, el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos compartió esta tierna reflexión. Dejemos a un lado todo pecado que nos rodea, puesto los ojos a Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con frecuencia hablamos del dolor y el sufrimiento de Getsemaní y del Calvario, pero rara vez hablamos del gran gozo que el Salvador debió haber previsto al ofrecer su vida por nosotros. Claramente, su dolor y su sufrimiento fueron para nosotros, a fin de que pudiéramos experimentar el gozo de regresar con él a la presencia de Dios. Después de enseñar al pueblo de la antigua América, el Salvador expresó su gran amor por ellos al decir, y he aquí, mi gozo es grande, aún hasta la plenitud, por causa de vosotros. Sí, y aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles. Mi gozo es completo en vosotros. Hermanos y hermanas, concluyo compartiendo mi testimonio personal, el cual considero un don sagrado. Testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Sé que Él nos ama a cada uno. Su enfoque singular, su obra y su gloria es ayudarnos a recibir una plenitud de gozo en Él. Soy testigo personal de que el arrepentimiento diario y el venir a Jesucristo es la manera de experimentar gozo más allá de nuestra imaginación. Esa es la razón por la que estamos en la tierra, por la que Dios preparó su gran plan de felicidad para nosotros. Jesucristo verdaderamente es el camino y la verdad y la vida, y el único nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Pues un buen cierre, un redondeo de todo el concepto, con la explicación de que el arrepentimiento es
una herramienta indispensable para todos los que estamos en este estado de probación, exceptuando a Jesucristo, ¿no? Ahora, a mí me capta la atención y me conmueve. De hecho, me gustó mucho este discurso porque al final lo centra en el gozo de Jesucristo. Cuando el Elder Christensen lo dice, ¿no? Frecuentemente hablamos del dolor y el sufrimiento de Jesucristo, lo que padeció en la cruz y todo lo demás. Dice, pero rara vez hablamos del gozo que el Salvador debió haber previsto al ofrecer su vida por nosotros. Eso me llegó profundamente y de hecho leí la escritura que está en Hebreos como referencia de una manera diferente a como la había leído yo previamente o la había entendido. En Hebreos 12 dice lo siguiente, pues precisamente Pablo, ¿no? De quien estamos hablando o de quien yo había hablado, dice, puestos los ojos en Jesús. Bueno, dice desde el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan gran nube de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo delante de él, sufrió la cruz. Este punto me llegó profundamente, ¿no? Él no estaba viendo el sufrimiento para poder pagar, sino que estaba viendo el gozo que sobrevendría en consecuencia para él y para todos nosotros como consecuencia de su sufrimiento, ¿sí? Él vio el gozo posterior. Entonces, este enfoque a mí me encantó, ¿no? Ver lo que Jesucristo hizo para proporcionarnos gozo y no como un mero sacrificio necesario para cumplir con las demandas de la justicia. Ahora fíjate, es lo que decíamos desde el principio. ¿Desde cuándo vio ese gozo él? Desde que se presentó el plan. Desde el principio. Sí. Entonces, si nosotros logramos esa misma situación de mirar para atrás y mirar para adelante, nada más por el hecho de estar en el plan ya sentiríamos gozo. Hoy estoy donde hay. Ahora ya nomás tengo que moverle a la cucaracha rapidito, rapidito, porque el tiempo se está acabando. Sí. Ahora fíjese, hermano Bradejo, después de todo lo que hemos hablado, Pablo le hace esta invitación, ¿no? Dicen, dejen de lado todo peso, dejen de lado todo pecado y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Lo que está diciendo es, arrepentámonos. Si tenemos cargas, depositémoslas en Jesús y veamos hacia Él y sigamos con obediencia hacia Él. O sea, al final se complementa todo lo que hemos dicho de que el arrepentimiento nos conduce a la obediencia, pero puesto los ojos en Jesús, quien nos da ese poder habilitador, ¿no? Para poder superar las debilidades y nos da de su sanación para poder sanarnos de nuestros pecados y poder en Él encontrar gozo. Víctor. Hace este símil el Elder Christensen y me gusta cómo lo hace, ¿no? Dice, pensamos mucho en el dolor y sufrimiento que pasó Jesucristo en el Getsemaní y en el Calvario, pero pocas veces pensamos en lo que vino después de eso, en el gozo que él tuvo que haber sentido por haber consumado su misión en la tierra a través de estos hechos, ¿no? De los últimos días de su vida. Y es el símil para nosotros también. Sí, es cierto que podemos pasar por dolor, podemos pasar por tristeza durante las fases de arrepentimiento que tengamos. Sin embargo, en esa misma proporción, como ya lo hemos explicado, será el gozo que sintamos. Y el otro enfoque que le da el Elder Christensen es totalmente misional. Le dice, ok, ustedes pasan por un proceso de arrepentimiento y sienten gozo, pero también hay una invitación implícita en sus palabras que nos dice, ayuden a otros a arrepentirse y sentir también este don del gozo. Entonces, yo me llevo esa invitación del Elder Christensen a experimentar más. Lo hicimos mucho siendo misioneros, experimentamos ese gozo constante, no digo de bautizar cada semana, pero sí de estar enseñando y testificando y viendo cómo las personas hacían cambios en su vida y cómo se esforzaban.
Ese es un gozo que veíamos en ello y lo compartíamos nosotros también, ese gozo. Pero creo que una vez que terminamos la misión, no hablo por todos, pero la mayoría dejamos de lado esa parte. Nos enfocamos en nosotros y en nuestra familia, pero dejamos de lado esa parte de que hay personas que nos rodean y que necesitan también experimentar este tipo de gozo. El gozo que da el arrepentimiento, el gozo que da hacer convenios y el gozo que da vivir una vida centrada en Jesucristo. Y ese es precisamente, Víctor, lo que hace un pecador arrepentido, ¿no? Va y comparte ese gozo. Otra vez regreso al ejemplo de Alma. Fue lo que hizo, salió a predicar. Pablo fue lo que hizo, salió a predicar. Entonces, si nosotros sentimos de ese gozo, pues entonces compartimos el evangelio de arrepentimiento que precisamente nos brinda esa paz y ese gozo. Bien, sin mayores preámbulos, simplemente voy a leer un par de comentarios de nuestros hermanos. Dice la hermana Jime Cardoso: reflexionando en las palabras del Elder Christensen, pensaba en el gozo de salvar un alma y lo mucho que Dios nos ama al permitirnos que si no podemos ayudar en su conversión a un hermano en la tierra, podemos hacerlo mediante la historia familiar, al buscar nuestros antepasados y permitirles por nuestro medio acceder a las ordenanzas de salvación del otro lado del velo. Cuán bendecida soy de tener un templo y esta verdad. Eric Alejandro dice: el apóstol Pablo se arrepintió sinceramente, Cristo ve el corazón de las personas, Dios perdonó los pecados del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue un gran predicador. Dice la hermana Cardoso, también dice: gracias, Víctor, por hacer énfasis en que podemos hallar gozo después de sufrir pesar y dolor. En efecto, es tanta la gratitud que sentimos después de atravesar la prueba de nuestra fe, que no tiene punto de comparación, y al mirar hacia atrás, todo valió la pena. Gracias, mis mensajeros favoritos. Ustedes calman mi alma en momentos de aflicción. Gracias, hermana Cardoso. Ruth: el pecado queda almacenado en la memoria, no lo recordemos a diario. Sirve recordarle en momentos de tentación para no volver a cometerlo, porque sufrimos con ese pecado y sabemos que nos alejó de Dios. Pues bien, aquí están entonces los comentarios finales. Muchas gracias, hermano Alvaradejo, Víctor. Fíjense que conforme más dura el programa, más conexiones hay. Ustedes dicen si le seguimos. Aquí estamos puestos. Bien, hermano Alvaradejo, muchas gracias. Víctor, ¿qué impresiones finales se llevan? Pues yo me voy con la idea de que cuando el Salvador dice: mi gozo es completo en vosotros. Y ahí me pregunto yo a mí mismo: ¿yo le estoy causando gozo al Salvador? O sea, por causa de que estoy en el proceso continuo de arrepentimiento, o está padeciendo por mí todavía, cosa que ya debió haber terminado, ¿verdad? Pero por causa de lo que no me arrepiento, él está pensando: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con este hombre? A ver, mándale unos granizazos a ver si se calma, ¿no? Entonces, preocupémonos todos nosotros porque podamos asegurarnos de que el Salvador siente gozo por lo que estamos haciendo y vamos a sentir el mismo gozo que Él. Y a eso se refiere con venir a Cristo y recibir su gozo. Bien, Víctor. Yo me voy con la invitación del Elder Christensen implícita. A veces las autoridades son muy explícitas, como presidente Nelson o algunos otros que nos hacen una invitación directa. Otros con su testimonio nos invitan a hacer cosas y creo que es el estilo del Elder Christensen. Hay muchas invitaciones implícitas. Si tienen oportunidad de leer con calma o ver su discurso, invito a todos porque hay varias invitaciones implícitas que él nos hace y una de estas es que nos arrepintamos a diario. Y a veces pensamos, pero pues, ¿de qué me arrepiento, no? Y yo creo que es muy buen ejercicio en la noche al hacer nuestra oración, reflexionar acerca de nuestro actuar en nuestro día, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué hicimos bien o qué hicimos mal? A veces tenemos memoria de muy corto plazo y yo creo por eso es importante hacerlo cada día.
Si yo decidiera arrepentirme solamente o reflexionar en mis pecados una vez por semana durante la Santa Cena, o solamente al final del año para ponerme nuevas metas, yo creo que hay muchas cosas o muchos pecados de los cuales no nos estamos arrepintiendo. Y me gustó lo que dijo el hermano Alvaradejo o Salvador hace un momento, en donde decía, con un solo pecado que tengamos, aunque sea pequeño, es incompatible con el reino del Señor, o dejamos de ser dignos. Pero como al final del año yo voy a intentar arrepentirme de todos mis pecados sin siquiera saber o estar consciente de cuáles fueron. Yo creo que la mejor manera es hacerlo de una manera diaria, y yo creo, y lo voy a poner a prueba, de que podemos sentir con más frecuencia este gozo, este don divino del gozo del que nos habla el Elder Christensen. Oye, Chavita, dame un segundito para pegarme a lo que dijo Víctor. Básicamente, una idea para todos nosotros de arrepentirnos diario, ¿no, Víctor? Ese es uno de los desafíos que deja el Elder. Y yo tengo una idea de lo que podemos arrepentirnos diario. En el convenio que hicimos o que hacemos cada semana de la Santa Cena, le testificamos al Padre que nos vamos a acordar siempre de Cristo. Chequenle, si nos arrepentimos diario de no pensar en Jesucristo, pues vamos a pensar más en Él. Sí. Y este es un arrepentimiento diario que trae un resultado maravilloso que el mismo Elder Christensen marcó. Si pensamos en Jesucristo siempre, tendremos el Espíritu Santo. Y el que esté lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a tener? Gozo. Estará lleno de gozo. Así que me parece una sugerencia nada más para que podamos seguir la idea de arrepentirnos diariamente de no haber pensado en Jesucristo siempre. Bien, pues muchas gracias, hermanos, que pasen